¿Cómo están amigos? Voy a explicarles lo que serían las entradas y salidas digitales de un microcontrolador Atmega 164P. Bueno, esto se aplica a cualquier tipo de microcontrolador de la serie Atmega y bueno, de la marca ABR en sí. Listo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ya. Bueno, todos los archivos que voy a ir generando voy a crear aquí en el escritorio. Como se puede observar, bueno, está bien limpio esta parte, pero vamos a ir creando aquí ya. Entonces, la primera carpeta que voy a crear aquí se va a llamar digital Input y Digital Output de IDO, ¿sí? Y esto de aquí será sin interrupciones. Sin interrupciones. ¿Ya? Porque, bueno, esto se puede hacer también con interrupciones, ¿no? Lo cual sería un poquito, digamos, más eficiente el código si se hace por interrupciones. Pero por ahora, esta es una de las formas, digamos, más básicas, lo primero que uno aprende cuando empieza con el microcontrolador. Entonces es lo que se va a hacer ya. Listo. Entonces, abro esta carpetita y aquí vamos a ir colocando todos los archivos. Primero, cómo sería la conexión y para eso se va a utilizar Proteus. ¿Ya? Aquí tenemos Proteus y vamos a abrir eso. Ya. Por ahora se va a simular en Proteus. Más adelante en alguna aplicación un poquito más interesante se va a hacer en Proteus y también en un protoboard, ¿sí? En donde se coloque todas las conexiones y todo, y se baje el programa y se pruebe. Por ahora solamente Proteus, por ser una aplicación básica, ¿ya? Entonces, aquí sería, bueno, 164p para buscarle aquí al microcontrolador, y ahí está 164p, también resistencias. Entonces, resistencias, aquí se tiene. Esta de aquí. También LEDs, ¿sí? Igual eh, utilizaremos este de aquí que es para poder sacar directamente la barra de LEDs. Y creo que lo que me faltaría sería un dip, ¿sí? Ya. Espero no olvidarme de nada. Ah, también un botón. Ya, listo. Ya. Entonces aquí coloco el microcontrolador. Ya. ¿Y cuál es la idea? Sería simplemente colocar aquí un dip switch, ¿sí? Acá para que este de aquí, al accionar aquí, se prenda en alguno de los puertos de acá de la derecha los LEDs. Entonces, para eso se va a colocar aquí resistencias, por ejemplo, em, pongámosle acá, ¿sí? El puerto A, ya, ahí está. Y lo que serían los LEDs, estaría aquí, ¿ya? Ya, ¿qué más nos falta? Em, También un botón, lo voy a colocar aquí, ¿ya? Para prender otro LED. Y ese botón podría prender alguno de estos LEDs también, pero para eso necesito otra resistencia que no lo he sacado, lo voy a sacar en este momento. Sí, bueno, aquí voy a colocar solo una de estas, esta de aquí, ok. Ya, y voy a colocar aquí, ya. Con el botón se va a prender este LED de acá abajo. Ya, ¿qué faltaría? Bueno, colocar las tierras, el ground, esto de aquí, está acá, ya, y vendría por acá. Como se puede observar, no se está colocando un pull-up externo. Este microcontrolador tiene un pull-up interno, entonces se lo puede habilitar. Ya voy a explicar cómo. Ya. Listo eso para la parte del
las entradas digitales y para las salidas también se necesita en la parte de aquí colocar la tierra. A ver, vamos un poquito por acá porque ya, de esta manera. Uy, ya, listo. Entonces, eso sería toda la parte del hardware, todas las conexiones. Y de igual forma se debería conectar también realmente, ¿no? Se puede colocar de esta manera. Y tal vez para evitar un poquito de antirrebote se podría colocar aquí en paralelo un capacitor. Bueno, sí, lo que estoy viendo aquí, la resistencia, bueno, por defecto viene de 10 kiloohmios. Voy a colocar de 330 ohmios. Y esta de acá también de 330. Bueno, como este es un curso solamente de microcontroladores, o al menos más enfocado en la parte de programación, se supone que ya se debe tener un poco de conocimiento de por qué 330 ohmios, ¿no? Bueno, de la parte de dispositivos electrónicos, cosas un poquito más básicas. Entonces, por eso no voy a ahondar en estos temas, ¿no? En estos detalles. Listo. Entonces, bueno, eso sería todo aquí. Bueno, habría que guardar y lo voy a guardar en la carpeta que creé en el escritorio y eso lo nombré como de IDO sin interrupciones. Ya, aquí está y bueno, esquema, esquema de IDO lo voy a llamar. Ya, listo, ya está guardado. Entonces, eso sería todo en la parte de aquí de Proteus. Em, bueno, tal vez la configuración de aquí se podría ver, cuando uno toma el microcontrolador desde aquí, desde las librerías de Proteus, normalmente viene como viene también cuando uno compra físicamente el microcontrolador. Viene programado para que se divida para 8 el clock, el reloj interno. Entonces, yo le voy a colocar aquí como no programado, ¿sí? Entonces, si uno va a trabajar con 8 megahertz con el clock interno, debería colocar aquí como no programado. Sí, eso y bueno, aquí ya viene por defecto el oscilador interno y bueno, el resto de cosas simplemente se deja todo por defecto. Y bueno, aquí habría que cargar el programa, sí, pero por ahora no lo hemos hecho, así que eso ya lo vamos a hacer en un momento. Entonces, simplemente poner aquí OK. Listo, eso sería todo, guardar y ahora vamos al programa. Sí, entonces minimizo esta parte y bueno, aquí está la carpeta que habíamos creado y aquí está el esquema. Ahora voy a crear aquí el programa. Entonces vengo acá hasta que se abra. Listo. Ya, entonces vamos a colocar aquí nuevo proyecto. En la parte de aquí, GCC, un ejecutable, un proyecto ejecutable. Y aquí vamos a elegir la dirección en donde queremos que se guarde. ¿Sí? Entonces en el escritorio. Igual en la carpeta que habíamos creado de IDO sin interrupciones, seleccionamos esta carpeta y bueno, aquí vamos a colocar ahora el nombre del, del archivo de la carpeta donde va a contener todos los documentos de este programa. Entonces, lo voy a llamar proc de IDO sin int. ¿Ya? Ya. Ok. Listo, y bueno, aquí se tiene todos los megas que se podrían implementar, ¿no? Que se podrían programar y otras series también. Listo, entonces simplemente como ya sabemos que es el ATmega 164p, vamos a colocar aquí 164p y ya no podemos igualmente encontrarlo. Damos doble clic y ya se abre. Listo, ya. Bueno, aquí tocará colocar, no se vayas, aquí coloco mi nombre. Ya, entonces, lo primero que tocaría hacer aquí en la parte de arriba, vamos a colocar aquí librerías y em, definición y definición de, de algunas variables y definiciones lo voy a colocar ya, porque inicialmente tocaría definir el clock con el cual se va a trabajar.
Entonces, aquí se coloca F-CPU. Aquí ya me da la ayuda propia del Microchip Studio. Y tocaría colocar aquí 8000, perdón, 8 millones UL, ¿sí? Que hace referencia a los 8 megahertz, ¿ya? Entonces, esto de aquí es la, pongamos aquí, esto es la velocidad del oscilador, ¿ya? Del oscilador con el que se va a trabajar. ¿Qué más? Esta librería que vino por defecto es una librería propia, perdón, em, para funciones básicas, ¿ya? Funciones básicas del microcontrolador, ¿ya? Que son para los registros básicos que ya vamos a utilizar para programar entradas y salidas. Ya, por ahora creo que no nos vamos a necesitar nada más. Y listo. Ahora lo que tocaría aquí es, bueno, voy a programar directamente, sí, aquí entre el int main y el while, las entradas y salidas, la configuración inicial. Ahora, yo quería acá colocar una función que yo tengo la costumbre de hacerlo, ¿sí? Para la configuración inicial, ¿sí? Y eso reemplazaría a lo que yo voy a colocar en la parte de aquí. Pero por esta vez, por ser primera vez que que estoy explicando el código, lo voy a colocar de esta manera, ¿sí? Y seguidamente de eso ya lo voy a cambiar. A qué me refiero? A lo siguiente. Entonces aquí lo que se va a hacer es una em, inicialización de los puertos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí uno, bueno, debería haber DDA. Sí, aquí yo voy a declarar si el puerto va a ser entrada o va a ser salida, cada pin. Ya, DDRB igual, DDRC igual y DDRD. Ya, entonces ahí se inicializan los puertos. Luego de ello, em, se va a, bueno, en realidad la inicialización de los puertos es la parte de acá abajo. Sí, ya, aquí es la configuración de los puertos. Ya. Y acá se inicializa con lo que es el port A, B, C y D. Voy a colocar de la siguiente manera. Ahí es más rápido. A, B, C y D. Listo. Entonces, aquí tocaría colocar cómo está conectado físicamente el microcontrolador. Entonces, eso lo vamos a ver acá en Proteus. ¿Ya? Entonces, vamos a observar y el puerto A. El puerto A, todo es salidas, salidas digitales. Por lo tanto, se va a colocar en uno lógico cada pin al que representa. Por lo tanto, todo el puerto A son salidas. Entonces, vamos a escribir aquí 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, todos los bits de este byte van a estar en 1. Sí, se podría colocar también 255, ¿no? Pero lo voy a dejar de esta manera para que sea un poquito más intuitivo. Ya, ahora, el puerto B, tocaría ver cómo está colocado aquí. Entonces, el puerto B está como entrada digital, aquí, el PB2. Sin embargo, las otras entradas también se le podrían colocar como o sea, los otros pines también se los puede colocar como entradas. Esto de aquí es un poquito más, pensando un poquito más a futuro en que se podría colocar algún otro elemento. Además, se debe activar los pull-ups, de tal manera que perdón, de esta forma se puede evitar los ruidos externos al microcontrolador, como son ruido electromagnético, ruido mecánico, ruidos, bueno, algunos tipos de ruidos que pueden afectar o que pueden colarse señales en cada pin. Sí, cada pin de alguna forma es como una pequeña antena, sí que podría receptar información que sea indeseable.
Sí, y si no se está utilizando, lo recomendable es simplemente declararlo como entrada y activar el pull-up de estos pins. ¿Ya? Entonces, para mí, lo que me convendría sería que todo este puerto B lo voy a declarar como entrada, ¿sí? Por lo que he mencionado. Entonces, todo el puerto B sería entrada y de una vez todo el D también sería entrada. Ya, entonces vamos acá y sería entrada. Entonces, por lo tanto, como es entrada, se va a colocar todo en cero, ¿sí? Y lo mismo había mencionado para el puerto D. Entonces, sería de esta manera. Ya. Y ya está como entrada. Veamos qué sucede con el puerto C. Ya. En cambio, en el puerto C se tiene una salida. Por lo tanto, desde el PC0 hasta el 6 van a ser entradas y solo el PC7 sería una salida. Vamos a ver eso. Entonces, 0B. El PC7, que es el bit más significativo, el que acabo de escribir aquí, ese sería la salida. El resto todo es entrada. Ya. Listo. Esto sería para la configuración de los puertos. Ahora, la inicialización, por lo general, uno le pone lo contrario de lo que está aquí. ¿Y por qué? Por ejemplo, vamos a ver para el DDA. ¿Ya? El puerto A em, aquí se configuró como salida. ¿Sí? Sin embargo, lo que conviene es que esté apagado al inicio. Por lo tanto, lo que como conviene eso, el puerto A, vamos acá. Entonces el puerto A, para asignarle que esté apagado como inicialización de cada pin, entonces sería 0B y todo en cero. Sí, aquí serían 8 ceros. Ya. De tal manera que se ha configurado aquí. Entonces, pongámosle sí, en la parte de aquí. Se ha configurado todo el puerto como salida, salidas digitales. Ya, entonces, y aquí lo que se ha hecho es, inicializa todas las salidas apagadas, apagadas. Ya, ahora, Em, eso sería el puerto A. Vamos a ver en el puerto, y lo mismo ocurriría con el puerto C, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Y en el puerto C también, esta salida de aquí también se le debería inicializar como apagado. Por lo tanto, vamos a ver aquí el puerto C, sería 0B1, perdón, 0, ¿sí? Y ahora la pregunta sería, ¿qué hago con el resto? ¿Sí? ¿Qué hago con el resto? Vamos a ver. Aquí entra otro concepto que es importante, es habilitar los pull-ups internos. Ya, sobre esto se supone que también son un poquito de conceptos, un poco de la parte de la materia que se ve en la universidad antes de microcontroladores que se llama dispositivos electrónicos, que tiene que ver con el pull-up. Sí, ya vamos a ver esto para no tratar bueno, para no confundir aquí. Y tal vez ahí es un poquito más difícil explicar esa parte. Ya, pero lo que conviene por ahora, lo que menciono, lo que conviene sería colocarles todas estas salidas en alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Es decir, desde el PC0 al PC6. Eh, el resto de salidas convendría ponerlas en alto. Ya voy a explicar un poquito más adelante por esto del pull-up. Entonces serían 7 salidas, ¿no? Ya, listo. Aquí, bueno, ¿qué colocaría? Solo el PC7 como salida para salida digital. Ya, listo. Entonces, eso sería, y bueno, aplicando la misma idea para el puerto B y el D, ¿sí? ¿Por qué? El B y el D se había declarado como entradas digitales todo el puerto. Por lo tanto, para activar los pull-ups, que es lo que ya voy a explicar, se debería colocar como inicialización de cada pin en alto, ¿ya? Por lo tanto, entonces aquí sería 0B y todo el resto de, de bits en alto, ¿sí? 0B, 1, 2, 3, 4. Ya, listo. Eh, ya,
No, no valdría poner más detalles porque creo que sí está clara esta parte. Bien, ahora vamos a ver qué es lo de los pull-ups. Sí, eso es importante. Entonces, em, los pull-ups, ¿qué significa? Eh, Significa que normalmente uno debería colocar aquí una resistencia. Voy a colocar aquí de una vez. A ver, solo para explicar esta parte, de ahí ya lo borro. ¿Sí? Entonces coloco aquí. Por lo general al reset se le pone el pull-up. Em, a ver, una resistencia aquí y un botón acá. eh, Listo. Y también la tierra. Vamos a colocar aquí ground. Ya. Las personas que trabajan con Arduino, o sea, han de estar un poquito familiarizadas con esto, ¿sí? Em, por ejemplo, coloquémosles aquí, em, lo que sería una entrada con pull-up externo, aquí a este pin que es el reset. Ya. Entonces, normalmente, aquí voy a tener el voltaje de fuente, ¿no? Que va a ser 5 voltios. Y si tal vez no se entiende, incluso si no se entiende de esta manera, se podría colocar también como una fuente. Creo que sí, para que sea un poquito más intuitivo también. Entonces saquemos una fuente, ¿ya? Ah, sí salió. Ya, ahí. Listo. Esta sería, bueno, la fuente con la que uno va a alimentar al microcontrolador, ¿no? Y de una vez lo voy a dejar con esto así. A ver, bueno, ahí está. Ya. Entonces, claro que esta fuente, el microcontrolador es de 5 voltios, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué significa? Normalmente, si el switch, perdón, el botón está abierto, no va a haber circulación de corriente en la resistencia. Por lo tanto, si uno aplica aquí ley de voltajes de Kirchhoff, uno va a ver que, bueno, aquí ni siquiera aplicando simplemente la ley de Ohm no va a haber circulación de corriente, por lo tanto, voltaje va a ser corriente por resistencia y la corriente es cero, por lo tanto, el voltaje va a ser cero en este punto. ¿Qué significa? Que el más de aquí, de esta fuente, va a estar colándose por acá, ¿sí? Va a venir por acá y normalmente si no se pulsa, va a estar los 5 voltios yendo directamente a la entrada de este pin. Ya, pero si se pulsa, ¿qué es lo que va a suceder? Que se cierra el circuito. Por lo tanto, si se cierra el circuito, sí va a caer un voltaje en la resistencia. Y, a ver, aquí lo voy a dejar pulsado. Ya, entonces, este negativo de aquí va a venir a este punto. Por lo tanto, el nivel lógico que aquí estaba de 5 voltios, ahora va a ser 0 voltios. ¿Ya? Este es el pull-up externo. ¿Ya? Y por lo tanto, así debería, digamos, no todos los microcontroladores van a tener esta opción de configurar de esta manera internamente, ¿sí? Pero este microcontrolador sí tiene. De tal manera que este circuito de aquí, esta parte de aquí, internamente sí tiene el microcontrolador, simplemente que se lo debe activar, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo activar. Ahora, por eso es que solamente esta parte de tierra y switch es lo que se conecta en la parte externa, ¿sí? Y eso es lo que se está colocando aquí, la tierra y el switch. Bueno, en este caso, bueno, aquí el botón y aquí switch. Sí, entonces, de esta manera se va a activar solamente, se va a cambiar el nivel lógico solamente con la tierra, enviando tierra a cada pin del microcontrolador. Ya. Eso, entonces, bueno, vamos a ver cómo activar. Ya. Esa parte, bueno, me voy al manual, ¿ya? El manual lo tengo por acá. Perdón. Ya. Aquí tengo el manual de la Mega y vamos a ver, si uno pone aquí control F, sería de buscar PUD, ya, y listo. Uno llega acá en la primera,
digamos, lo primero que uno encuentra, aquí es este registro que se llama MSUCR. Entonces, hay que colocar en cero esta parte que dice PUD. Entonces, vamos a leer un poquito más acá abajo, dice que es el bit 4. Aquí está el bit 4. Entonces, el bit 4 dice, dice, cuando este bit está escrito, bueno, está habilitado en uno, los pull-ups están deshabilitados, ¿sí? Pero yo no quiero deshabilitar, yo quiero habilitar, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte de aquí, bueno, ya no ayuda más mucho el resto de la explicación. Vamos a seguir buscando dónde más está esta parte del PUD. Ya les explico un poco más acá abajo. Ya, un poquito más acá. Ya, busquémosles un poquito más acá abajo. Ya, aquí. Bueno, yo había buscado también la forma como justificaban otras personas otros videos y yo vi en un video, ustedes pueden encontrar en internet una persona, bueno, que tiene una buena lista de reproducción de también de AVRs en donde explica esta parte y dice, bueno, el DDR, que es lo primero, el primer registro que se utilizó para configurar, debe estar en cero y el puerto debe estar en uno y la tercera condición es que el PUD esté en cero. Y sí, tienes razón. Sí. Ahora yo traté de buscar un poquito más aquí en el manual, en donde lo dice un poco más explícitamente. ¿Ya? Acuérdense de estas tres condiciones: el DDR en cero, el puerto en uno y el PUD en cero. ¿Sí? 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, si uno sigue buscándolo un poquito más acá abajo, sí son más explícitos. Y es en esta parte. ¿Sí? Dice en esta parte dice, si esta señal está en cero, ¿sí? Se refiere a este PUOE, ¿sí? Y aquí es más explícito, en esta parte que estoy señalando. Dice, el pull-up está habilitado cuando DDR, port y PUD en ese orden debe estar en 0, 1, 0, ¿sí? Y se repite lo mismo que les acabo de mostrar en la otra tabla. Debe estar en 0 el DDR, el port en 1 y el PUD en 0. Ya, vamos al programa. Sí, porque a veces uno simplemente lee o tal vez solo le dicen de esta manera, pero dice, bueno, ¿y cómo programa? Y eso va a ser de aquí. Ya, entonces, otra vez. La primera condición es que el DDR esté en cero. Entonces, vamos a centrarnos aquí en el DDRB. Ya, entonces, esto está en cero. Y después, la segunda condición era de que el port, ¿sí? Este registro port esté en uno. Por lo tanto, aquí está en uno todas, todos los pines, ¿no? Se van a colocar en uno. Entonces ya tengo mi segunda condición. Y mi tercera condición que me está pidiendo es que el PUD sea igual a cero. ¿Ya? Entonces eso es lo que voy a colocar aquí. Entonces lo que viene es habilitación de los pull-ups. Pull-ups, así lo voy a poner. Internos. Sí, entonces los pull-ups internos que tiene este microcontrolador. No todos los microcontroladores lo tienen, ¿no? Hay algunos que tal vez haya que hacer esto de forma externa. Como he visto que, bueno, yo he hecho también algunos proyectos pequeñitos en Arduino y yo he visto que eh, en muchos tutoriales lo hacen de esta manera con pull-ups externos. Por ahora aquí solo se le manda a la tierra nada más. Listo. Entonces, habilitación de los pull-ups internos. Lo que tengo que hacer aquí simplemente es la línea MSUCR, ¿ya? Y hay que colocar and, esto de aquí igual, em, en la negada de uno y esto es el PUD, ¿ya? Sí, hay algunas formas de mandar, digamos, el PUD, ¿sí? Digamos que aquí lo está colocando en uno, pero si lo niego, lo estoy colocando en cero, ¿sí? Y hace referencia ¿a qué? Al registro MSUCR. Sí, hay algunas formas de hacer esto se puede hacer en dos, en tres, hasta en cuatro líneas, mandar a cero el PUD de este registro, pero esta es la forma un poco más simplificada, ¿ya? Entonces, de esa manera queda habilitado el pull-up interno, ¿sí?
Pero aquí, como se había mencionado, requiere que el DDRX esté en 0 y port, el port X lo voy a poner como, o sea, de forma genérica, esté en 1, ¿ya? Entonces, primera condición esta, sí, como digamos el puerto B está en 0. Segunda condición, que esté en 1, que sí, que yo lo declare, o sea, ponga en alto, ponga en 1 la entrada, sí, ponga en 1 la entrada y luego que coloque esta línea, ¿no? Que es el PUD en 0. Y lo interesante de esto es que todas las entradas que estén en 0 y que se colocaron en 1 son habilitadas en este momento como con pull-up, ¿sí? Entonces, en este punto se habilita toditos los pull-ups. Es decir, se habilitan los pull-ups del puerto B, del puerto D y también de estas entradas de aquí, ¿sí? Del puerto C. Entonces, aquí se habilita de todos los pines que cumplen esta condición, que el DDR esté en 0 y el port esté en 1. Listo. Entonces, ahí ya quedaría habilitado toda esta parte y recién en este momento, bueno, es como una configuración inicial. Ahora, ¿qué es lo que yo quería? Hace un momento, como que dudé en empezar a escribir código aquí porque yo no lo acostumbro a hacer de esa manera. ¿Y por qué? Voy a colocar acá de la forma como yo tiendo a hacerlo. ¿Sí? Sí, guardé todo esto. Ya. ¿Cómo tiendo a hacerlo yo? Entonces aquí yo defino las funciones que voy a utilizar. Ya, entonces, una de las, bueno, creo que sería la única función que voy a utilizar aquí es, a ver, voy a abrir esta parte para que se estoy dando cuenta que no se ve completo. Ya, ahí se ve mejor. Ya, entonces, como he mencionado, a mí me gusta definir funciones para que se vea el código un poquito más compacto, ¿sí? Y sea más fácil reconocer todo lo que uno está haciendo. Entonces yo voy a poner aquí un void, una función que no haga nada, es decir, que no devuelva nada, config inicial. Sí, y lo voy a llamar de esta manera, ¿ya? Entonces, en esta función config inicial, yo voy a colocar todo lo que está aquí adentro. Y eso coloco debajo del while, ¿sí? En la parte de acá. Entonces, yo voy a poner funciones. Y aquí voy a poner, voy a llamar void config inicial, aquí ya me ayuda el propio microchip. Ya, entonces aquí ya tengo la función. Yo lo que tiendo a hacer es coger todo esto, ¿sí? Cortarlo y venir acá y pegarlo, ¿sí? De tal manera que yo simplemente tenga que llamar a la función acá dentro del programa principal, ¿ya? Y eso lo hago aquí. Entonces aquí yo simplemente pongo config inicial y voy a llamar a esta función. De tal manera que sea un poco más fácil ver qué es lo que tengo en el programa principal. Ya, entonces config inicial y bueno, ya se sabe, esto de aquí es la configuración de pines. Configuración inicial, ¿no? Bueno, su función así mismo lo inicial. Tiene que ser intuitivo, ¿no? Lo que uno vaya escribiendo debe ser súper intuitivo para después no perderse. Ya, ahora, ahora ya están, bueno, ya configurados los pines y todo. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo voy a hacer para aprender? Me vengo acá. Para aprender con estos switches acá a los LEDs. Y bueno, esto sería sencillo si uno lo hace como voy a presentar a continuación. Entonces, eh, todo el puerto A debe copiarle al puerto D, lo que tenga. Sí, entonces vengo acá. Y eso simplemente se escribe aquí. Port A va a ser igual al pin D. ¿Ya? No es más que eso. Si alguien programó esto en Assembler, bueno, va a decir,
qué rápido que es, ¿no? Porque en programación en Assembler tiene que hacer algunas cosas. Sí, tiene que utilizar un registro auxiliar y, pues, bueno, tiene que hacer algunas cosas. En cambio, en C es muy fácil. De esa manera ya está listo. Ahora, de igual manera, aquí el pin B, PB2, debería, copiarle lo que sería el pin BC7. Entonces, ¿cómo sería esto de aquí? Sería, bueno, aquí sí yo coloco un condicional, ¿ya? Y aquí sí tocaría utilizar la función if else. Bueno, igual esto se puede hacer de algunas formas, ¿no? Pero por ahora yo lo hago de esta manera. Y ahorita sí que me doy cuenta, sí, tendría que declarar una función más para poder utilizar aquí una forma intuitiva en el if. Ya, y vamos aquí a las librerías y definiciones, que esto va sin tilde. Ya, entonces aquí sería de include, perdón, numeral, include, ya. Aquí esta función se llama ABR, SFR, ya, esta que sale aquí, SFR devs, ya. Esto es para tener, ¿cómo podría explicar esta parte? Funciones, eh, declaraciones de funciones más intuitivas. Lo voy a poner de esa misma forma, intuitivas. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Sí, tal vez pongamos aquí, para el if, sí, sí. Pongamos de esta forma, porque tiene algunas cosas, ¿no? No solamente eso. Pero bueno, es lo que yo voy a utilizar más y es lo que les voy a enseñar, ¿no? Entonces aquí uno puede colocar if, bit y set, ¿sí? Ya. Entonces yo digo si el bit y set, y aquí voy a abrir em, un paréntesis y acá voy a poner pin. Em, el pin B sí, el pin B y el bit 2. ¿A qué me refiero? Si este bit está en set, es decir, está en uno lógico, ¿cuál? El pin B, este de aquí. Si este está en uno lógico, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Es activar aquí el PC7. ¿Y cómo lo activo? Igual, ya, aquí. Hay muchas formas como, hay como 4 o 5 formas que uno puede hacerlo con un AND, con un OR, con un AND negado. Hay algunas formas, sí, pero igual, de igual manera, así como yo había presentado más acá abajo, como aquí en una sola línea, esto del MCUCR, también hay una forma igual que es similar a esto, que es lo más simplificado que yo he encontrado. Entonces, aquí yo lo que quiero es prender en el port C, yo lo que quiero prender es el 7, ¿no? Entonces voy a poner aquí port C y voy a colocar AND igual. Esto de aquí se ve en un tema que se llama enmascaramiento de todo el byte. Sí, así se llama, si tratan de buscar y bueno, de verle un poquito más de dónde sale esto, sí. Si ustedes buscan cómo enmascarar, ahí les van a explicar un poco más. Yo por ahora lo que quiero es centrarme en la parte de la programación, sí, porque he visto algunos, he tratado de, de presentarles a ustedes em, por el motivo por lo cual uno busca en Internet, tal vez eh, los programas o por qué uno se mete a buscar en internet algo de ABR. No es tanto por los detalles en realidad, sino es por el programa mismo. Hay cosas que uno quiere hacer, pero no sabe cómo. Entonces, digamos, estos detalles del por qué esto, por qué lo otro, me va a tardar demasiado tiempo y voy a perder tiempo en lo que realmente me interesa, es cómo programar. Entonces, por eso estos detalles simplemente yo me salto y vamos a ir yendo a lo que interesa más, ¿no? Que en este caso sería cómo
poder prender y cómo poder utilizar entradas y salidas digitales, que es el tema de este video. Listo. Entonces, a lo que me voy, bueno, aquí sería el pin C, coma 7. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Le leo al pin, ¿sí? Em, bueno, se puede hacer de esta forma. Mm, mm, hago de otra forma. De esta manera es un poco más fácil, si no. Sí, ya estaba mezclando las cosas. Sí, olvídenlo, olviden. Ya. Sí, ahí está. Sí, de esta manera es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el pin 7 se manda 1 y aquí lo niego, ¿sí? Entonces el pin 7 lo mando a 1. Aquí lo niego, entonces le hago a 0 el valor que yo envío. Y a su vez eso lo hago un AND con el propio puerto. A la final y en resumidas cuentas, lo único que estoy haciendo es afectando este pin PC7. Lo único que hago es afectarle solamente eso. Sí, ¿por qué? Cuando yo le hago aquí la operación de AND, me cuido de que el resto de pines que yo esté utilizando aquí para otras cosas que puede ser, por ejemplo, que tengo aquí, para poder hacer comunicación y cuadrado C. Bueno, aquí bueno, esto de acá no se utiliza mucho, pero puedo tener otras cosas conectadas aquí. Sí, entonces la idea es que yo no afecte el programa o lo que esté hecho aquí. Sí, entonces a mí lo único que me interesa es solamente activar aquí, sea en 0 o sea en 1. Entonces, eso se hace de esta manera. Lo que estoy haciendo aquí es poner en 0 lógico a este pin. Sí, ya, listo. Y bueno, tocaría poner la operación contraria, ¿no? Entonces digo else. Digo, si esto no está ocurriendo, entonces ponerle en uno lógico. Y eso lo voy a hacer igual con port C. Sí, la barrita que está al lado del 1, igual. Y voy a escribir aquí lo mismo, ¿sí? Sí, ahora voy a hacer, voy a mandar uno lógico al pin 7, otra vez voy a mandar uno lógico al pin 7 y le hago un OR, ¿sí? Entonces le hago un OR al propio puerto, de tal manera que la misma idea pero contraria. Yo solamente voy a colocar aquí el uno lógico, ¿sí? Y no me interesa lo que estoy haciendo en la parte de acá, no voy a dañar, no voy a afectar. Y eso es lo interesante de esta línea de código. Entonces, de esta manera se va a poner en monológico a este pin. Ya. Y eso sería todo. Esperamos no me estoy olvidando de nada. Vamos a compilar el programa. Bueno, guardo todo y compilamos. Sí, no ha presentado ningún error. Y vamos a ver esto. Vamos a ver la parte de aquí. Esta es la carpeta en donde estamos haciendo todo. Aquí está, bueno, el esquema de Proteus. Bueno, esto que se crea automáticamente, creo que con Proteus. Y aquí tenemos el programa, ¿sí? Ahora, desde Proteus hay que poder comunicar o tomar el programa que se acaba de compilar desde Microchip Studio. Entonces, si uno abre aquí, me voy metiendo aquí en las carpetas que se crean en el proyecto de Microchip, en Debug. Aquí se crean algunos ejecutables, ¿sí? Algunos archivos. Entonces a mí el que me interesa es este punto .exe. Por lo tanto, desde Proteus yo debo llamarle, ¿sí? A este archivo .exe. Entonces yo vengo acá a Proteus y para que Proteus se entere del programa que acabo de hacer yo, voy a dar clic aquí, vengo acá a la carpeta y bueno, aquí ya estamos en esta carpeta de digital, de entradas digitales salidas. Y voy a buscarle a ese archivo. Entonces aquí simplemente voy dando clic, miren, ya estoy en debug. Y aquí
Em, Aquí tengo el punto X, ya, le doy clic y okey, yap, em, y debería funcionar todo bien, ya. Doy play aquí y veamos. Entonces, sí, sí, entonces sí está funcionando. Yo aquí modifico, cada uno de estas entradas, sí, yo modifico y eso de aquí se va replicando en la parte de acá. Ujú, ya. Listo. Fijarse una partecita medio interesante que aquí en el deep switch dice off, sí, pero acá está prendido. Por ejemplo, si yo le pongo on, aquí se apaga. Ya, bueno, y eso es porque cuando yo coloco on, lo que estoy colocando es lo que había explicado en la parte de acá. Estoy enviando un cero lógico. Por lo tanto, como le copio este puerto a este de acá, entonces pongo acá en cero lógico. Si yo quisiera cambiar eso, es sencillo, ¿no? Me vengo acá al programa, a ver, le voy a dar acá stop, me vengo acá al programa y voy a colocar aquí a negarle a todo esto, ¿sí? Simplemente se coloca este símbolo que está al lado del enter, en la tecla donde está el más también, en el teclado de la computadora. Ya, entonces si uno le niega, guardo todo y compilo. Ya, ahora vengo acá. Ya está como uno quiere, ¿no? Entonces off, on. Sí, y ahí ya le cambió la lógica, sí, y podemos ver cómo funciona. ¿Qué más? Ahora veamos la programación de aquí. Sí, em, ¿por qué no funciona? Porque no está conectada la parte de la tierra acá. Entonces conectemos esta partecita aquí. Ya, listo. Entonces ahí está apagado y ahí está activado. Lo programamos para que funcione solamente cuando esté pulsado, ¿no? Sí, aquí está dentro del if. Si está dentro de esta sentencia, activa, ponga en uno lógico. Si no, entonces me voy al else y lo que me diría es colóquenle en cero lógico y apague. Listo. Bueno, esto de aquí es el reset, ¿no? Que también está activado, ¿no? O sea, bueno, en realidad esto también se debe hacer si ya se va a implementar en algún lado, en alguna tarjeta, algo que sea importante. Siempre es bueno tener el reset a la mano por si acaso sucede alguna cosa. Entonces, bueno, de paso, así es como se coloca, ¿no? Se debe colocar, se debe hacer un pequeño circuito de un pull-up externo y de esta manera, y aquí podemos ver cómo se resetea todo el sistema. Listo, eso sería todo. Espero no haberme demorado mucho en el video, pero ahí está explicado. El siguiente video que voy a presentar eh, va a hablar igual sobre entradas digitales y salidas digitales, pero con interrupciones, que eso va a ser más eficiente al programa. ¿Y qué más? Y bueno, voy a utilizar de igual manera este mismo esquema que acabo de crear aquí en Proteus para ahorrar un poco de tiempo en esa explicación, ¿ya? Y bueno, creo que eso sería todo. No quiero alargarme más con este video. Bueno, muchas gracias por ver este video y les espero en el siguiente.